Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a entrar ya a un nuevo capítulo y el capítulo que vamos a tratar ahora será el capítulo de funciones de variable real, ¿ok? Un capítulo muy importante ya que eh, es un capítulo que en primer lugar tiene muchas preguntas en el examen de ingreso. Segundo, es un capítulo que se junta con los demás capítulos que vienen luego, por ejemplo, trigonometría, por ejemplo, geometría plana, el espacio, incluso la analítica. Es un capítulo muy importante, ¿no? Y más allá de eso, en cálculo de una variable, cuando usted ya se encuentra en primer semestre, eh, tiene que dominar funciones para entender todo lo que viene luego. Así que vamos con esta primera clase y vamos a ver de qué va una función, qué significa, qué es, qué hace una función. Ok, debemos ver a la función como una máquina, ok, una maquinita aquí, ¿sí? Y a esta maquinita le va a ingresar un número, ¿ya? La función recibe un número y nos devuelve un número que se llamará y o también se llamará función de x o f de x, ¿ok? Entonces, la máquina, la función, recibe un número, le ingresa un número, la función me devuelve un número. Ok, suponga usted que la función esté definida por x más uno. O sea, esto me indica qué le pasará a los números que ingresen a la función. Me dice, cualquier número que ingrese, yo le voy a sumar uno. Por ejemplo, si yo le ingreso 2, la función, ¿qué valor me devuelve? 3. 2 más uno es 3. Ok, esto es importante. La función está en la obligación de devolverme uno y solo un número. Si yo le ingreso 7, la función me devuelve 7 más uno, que es 8. Si yo le ingreso cero, la función me devuelve cero más uno, que es uno. Si yo le ingreso menos uno, la función me devuelve menos uno más uno, que es cero. ¿Ok? Si la función, por ejemplo, está definida por x al cuadrado, ¿ok? ¿Qué me indica esto? Que el valor que ingresa yo lo elevo al cuadrado. Yo lo elevo al cuadrado. Por ejemplo, si yo ingreso 2, la función me devuelve 2 al cuadrado, que es 4. Si yo le ingreso menos 2, la función me va a devolver menos 2 al cuadrado, que también es 4. Entonces está bien porque para el valor que ingresa, la función me devuelve un número. ¿Ok? Eso es importante. Si yo le ingreso cero, la función me devuelve cero al cuadrado, que es cero. Si yo le ingreso menos 3, la función me regresa menos 3 al cuadrado, que es 9. Eso es lo que hace una función. Recibe un número, lo procesa de acuerdo a la función y me devuelve un número, uno y solo un número. Por ejemplo, si la función está configurada de tal forma, o la máquina, digámoslo así, está configurada de tal forma que cualquier valor que ingrese, la función me devolverá 7, entonces está bien, porque si yo le ingreso, digamos que 4, la función que me dice, ok, yo te voy a devolver el 7. Entonces, esto no se despega de lo que estamos hablando, ¿ok? No se despega de lo que estamos hablando, porque la función me ha devuelto un número. Yo le ingreso uno, la función me devuelve uno. Si yo le ingreso 10, la función me devuelve 7. Si yo le ingreso 200, la función me devuelve 7. Entonces, para cada valor que yo ingrese, así ingrese 1000, la función me devuelve un número. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hace. Eso es lo que hace la función. Ahora, hay condiciones aquí que hay que prestarle atención. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la función, si la máquina está configurada como uno sobre x? Uno sobre x. ¿Qué sucede aquí? Si yo le ingreso el uno sobre uno es uno. Si yo le ingreso el 2, la función me devuelve uno sobre 2, que es un medio.
Si yo le ingreso 4, la función me devuelve 1/4, que es un cuarto. Pero, ¿qué pasaría si a esta función yo le ingreso el cero? La función se va a quedar como que, a ver, 1/0, ¿de qué me estás hablando? Yo no puedo devolverte 1/0 porque, a ver, ese número no está definido. O decimos que no existe la división para cero. Entonces, aquí hay algo mal, aquí hay algo mal. ¿Por qué? Porque la función eh, me tiene que devolver un número y 1/0 no es un número, eso no existe, ¿ya? Entonces, como la función me dice, ok, yo siempre, para cualquier valor que ingreses, debo devolverte uno, y en este caso no te devuelvo nada, entonces hagamos algo. No ingreses al cero y de ahí todo bien. Cualquier número que ingrese te va a devolver un número, ¿ok? Porque esto está mal. Me dice, no me ingrese al cero. No me ingrese al cero porque división para cero no existe y no te voy a devolver nada. Entonces, quítame el cero y de ahí todo estará bien. Esto que estamos haciendo aquí se llaman restricciones, ¿ok? Restricciones. Restricción es algo que me indica, es como cuando queremos entrar a cierto lugar, ¿no? Nos dice, se restringe el ingreso a personas que estén en pantaloneta. Todas las personas que estén en pantaloneta no pueden ingresar, ¿ok? De ahí, cualquier otra persona que eh, no cumpla esa condición, es decir, que no tenga pantaloneta, que no vaya en pantaloneta, podrá ingresar. Lo mismo es acá. ¿Qué números pueden ingresar? Cualquier número menos el cero porque no está permitida la división para cero, ¿ok? Esas se llaman restricciones, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué pasa si la función fuera, por ejemplo, raíz de x? Raíz de x. Ok, la función está configurada en devolverme la raíz cuadrada del número que ingresa. Por ejemplo, si yo le ingreso 4, la función me devuelve la raíz cuadrada de 4, que es 2. Si yo le ingreso 9, la función me regresa la raíz cuadrada de 9, que es 3. Si yo le ingreso 0, la función me devuelve la raíz cuadrada de 0, que es 0. Pero, ok, si yo le ingreso 2, la función me devuelve raíz cuadrada de 2. Claro, no es que no existe, ya, de esto ya hemos hablado, no es que la raíz cuadrada de 2 no existe, lo que pasa es que no es exacta, ¿ok? No es exacta. Entonces, simplemente se la deja expresada. Pero, ¿qué sucede si yo le ingreso -4? ¿Ya? ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de -4? ¿Esto existe? No existe. No existe en números reales, ¿ok? En números reales hay cosas que no están permitidas. Por ejemplo, la división para cero no está permitida, ¿ok? La raíz cuadrada de un negativo no está permitida. En números reales. En números complejos, esto sí existe. Pero como estamos hablando de función de variable real, vamos a decir que esto en números reales no existe. Entonces, como no existe, la función no me va a devolver algo, pero la función siempre debe devolverme un número. Ojo con eso. Si no me puede devolver un número, entonces simplemente quitamos a esos números que no pueden ingresar, ¿ok? Quitamos esos números que hacen que la función no me devuelva nada, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la función? ¿Cuál sería aquí la restricción? La restricción es que la raíz cuadrada no acepta números negativos, solamente puede aceptar números positivos o el cero. Números negativos no puede porque la raíz cuadrada de un negativo no existe. Entonces, eso es, se llama restricciones. Entonces, todos esos números que pueden ingresar a la función, que hagan que la función me devuelva un número real, todos esos números que ingresan formarán el dominio de la función. El dominio es el conjunto de todos los números que pueden ingresar a la función y que haga que la función nos devuelva un número real. Ya, eso lo vamos a escribir aquí.
el dominio de una función es el conjunto de números que toma X. A ver, el dominio de una función es el conjunto de números que toma X, de tal manera que haga que la función nos devuelva un número real. Ok, entonces, eh, por ejemplo, si preguntamos aquí, ¿cuál sería el dominio de esta función? Sería todos los reales, porque cualquier número real puede ingresar, ya que luego lo elevamos al cuadrado y la función me devuelve el número. O sea, aquí no hay restricción. Puede ingresar cualquier número. Lo mismo acá, lo mismo acá. Pero acá, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el conjunto de números de X que pueden ingresar a la función? Sería cualquier real menos el cero. El cero no puede ingresar aquí, ¿ok? Porque la función no me devuelve un número real con el cero. Acá sería cualquier número menos los negativos. O sea, pueden ingresar los positivos o el cero. Y en ese caso ahí sí la función nos devuelve un número real. Entonces, para hallar el dominio, usted va a considerar las restricciones en ese dominio. Vamos a escribirlas aquí. Las restricciones en el dominio. Restricciones en el dominio. Veamos. De momento tenemos dos. La primera indica que si tengo una función f de x que sea una fracción, ¿ok? Este denominador debe ser distinto de cero, ¿ok? Y no solamente uno sobre x, puede ser cualquier fracción. Lo importante aquí es recordar, o podemos generalizar, que si tengo una fracción, el denominador debe ser distinto de cero. Siempre, siempre. El denominador distinto de cero, ¿ok? Ahora, segunda condición, segunda restricción. Si la función está definida como una raíz, pero ojo, no cualquier raíz, no cualquier raíz. Por ejemplo, este numerito de aquí se llama índice, ¿ok? No cualquier raíz. Si el índice es par, si el índice es par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etcétera, etcétera, como acá vimos raíz cuadrada, este argumento debe ser mayor o igual a cero. ¿Y por qué decimos eso? Porque si es mayor a cero es positivo. O sea, lo que habíamos dicho acá. En la raíz cuadrada solamente puede ingresar números positivos o cero. Negativos no. ¿Ok? Entonces, oiga, profe, ¿y qué pasa si la raíz fuera impar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la raíz cúbica de -8? ¿Ya? ¿Esto existe o no existe? Claro que existe. La raíz cúbica de un negativo sí existe. La raíz cúbica de -8 es -2. Si yo multiplico -2 tres veces, nos va a dar -8. Está bien. O sea, en la raíz cúbica no hay restricción. Ahí pueden ingresar negativos, positivos o el cero. Y en ese caso estará bien. ¿Ok? La raíz cúbica de -1 es -1. O sea, la restricción solamente es para las raíces pares, para las raíces pares, de índice par. ¿Ok? Ahora, importante, de momento vamos a trabajar con estas dos restricciones, ¿sí? A medida que uno va viendo, va avanzando en este tema de funciones, va aprendiendo más cosas, aparecen otras funciones que también van a tener restricciones, como por ejemplo los logaritmos, ¿ok?
Ya cuando usted ve funciones trigonométricas, también hay restricciones en el dominio en tangente, cotangente, en las funciones inversas, pero vamos paso a paso. De momento nos vamos a concentrar en estas dos. Ahora, importante, importante. ¿Qué pasaría si no hay restricciones? Si no hay restricciones, ¿qué significa? Si no hay restricciones, significa que cualquiera puede ingresar, ¿ok? Si no hay restricciones, entonces el dominio será el conjunto de los números reales, ¿ok? Tal como se dijo acá, ¿qué le puede ingresar a esta función? Cualquier número real, ¿ok? Cualquier número real. Cualquier número real que ingrese aquí, en x cuadrado, la función me va a devolver un número. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. Aquí no hay ni fracciones ni raíces. Entonces, si no hay restricciones, entonces el dominio será el conjunto de los números reales. Eso es muy importante aquí. Bien, hemos aprendido esta base, ¿ok? Y ahora sí ya estamos preparados para practicar ejercicios. ¿Ok? Les voy a presentar aquí varios ejercicios para que usted los pueda analizar, los pueda ir razonar, ¿ok? Pero siempre teniendo en mente estas dos restricciones. Vamos de nuevo. Si tengo fracción, el denominador debe ser distinto de cero. Si tengo una función con raíz de índice par, el argumento debe ser mayor o igual a cero, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a practicar esto. Y si no hay restricciones, el dominio será el conjunto de los números reales, ¿no? Listo, veamos. Para todas las funciones que voy a escribir aquí, vamos a determine el dominio de cada función. Veamos. Eh, el primer ejercicio, la primera función, la vamos a escribir así: f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 4. ¿Ok? Entonces, siempre que quiera hallar el dominio, debo preguntarme, a ver, ¿qué restricción tengo aquí? ¿Tengo fracciones? No. ¿Tengo raíces de índice par? Tampoco. Entonces, si no hay restricciones, el dominio de la función, ¿qué será? El conjunto de los números reales. Fin, se acabó. A esta función le puede ingresar cualquier número real y la función me va a devolver un número, ¿no? Vamos con el segundo. Si yo tengo f de x igual a raíz cúbica y a veces le pueden poner aquí un 2 menos valor absoluto de x más 4 y en ese momento se asustan, pero tranquilidad, tranquilidad, porque usted siempre debe preguntarse, ok, ¿qué restricciones tengo aquí? A ver, ¿tengo fracciones? No. ¿Tengo raíz de índice par? No, el índice es impar y no hay restricción para la raíz de índice impar. Entonces, como no hay restricciones, el dominio será el conjunto de los reales. ¿Ok? Ese es el ejercicio 2. ¿Ok? ¿Qué pasaría si la función fuera así? F de x igual a 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1. Ok, ahora sí me detengo porque tengo fracciones. Bien, ¿qué es lo que no debo hacer aquí? Ya, escuche lo siguiente. No por el hecho de tener aquí una resta, yo me voy a poner a restar las fracciones. O sea, no es que aquí yo tenga que hacer el mínimo común en el denominador y que yo multiplico. No, no, nada de eso. Eso no se hace. Simplemente, tal como le dan la función, usted va a separar las restricciones en caso de que existan restricciones. En este caso sí hay. ¿Qué pasaba si tenía fracciones? Este denominador debe ser distinto de cero. Y este denominador también
debe ser distinto de 0, es decir, x debe ser distinto de 1. Es decir, x no puede ser 0 ni 1. El dominio entonces será el conjunto de los reales a excepción del 0 y el 1. ¿Ok? Porque x no puede tomar esos valores. X no puede ser ni 0 ni 1. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo. De ahí x puede tomar cualquier otro número, menos estos dos, porque estos dos hacen 0 al denominador. Bien, vamos con el cuarto ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 2 o más 2x sobre x al cuadrado más 5x más 6, ¿ok? Yo me voy a fijar solamente en el denominador, ¿ok? Este denominador, ¿qué tiene que ser? Distinto de 0. Entonces yo factorizo, quedaría x más por más es más. Dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5 sería 3 y 2. Entonces, x más 3 distinto de 0, x más 2 distinto de 0. Entonces, x no puede ser menos 3 y acá x no puede ser menos 2. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Serían todos los reales, a excepción del menos 3 y el menos 2. Y quizás usted se pregunte, oiga, profe, ¿y qué hago con el numerador? Nada. No hay que tocar el numerador porque el numerador no me genera una restricción. La restricción solamente me la genera el denominador, ¿ok? El denominador es el que tiene que ser diferente de 0. El numerador no importa, ahí puede ir cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, no debo manipular aquí la función, de pronto hacer alguna operación, lo dejo ahí tal cual, separo las restricciones en caso de haber, ¿ok? Y ahí vamos resolviendo, ¿no? Ok, voy a poner una quinta y voy a poner, por ejemplo, f de x igual a x sobre x al cuadrado más 1. Ya, va a ver lo que pasa aquí. Habíamos dicho que el denominador debe ser distinto de 0, ¿verdad? Ya, 1 va a pasar con menos. Entonces, si yo saco raíz cuadrada, la raíz cuadrada de menos 1 no existe en números reales. Claro, hay que sacar raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de menos 1 no existe, lo cual no quiere decir que esto no tenga solución. ¿Qué número al cuadrado da menos 1? ¿Qué número real al cuadrado da menos 1? A ver, si yo elevo al cuadrado del 1, da 1. Y si elevo al cuadrado del menos 1, también da 1. Entonces, ¿habrá algún número al cuadrado que dé menos 1? No, no hay. Entonces, ¿podríamos decir que todo número al cuadrado es diferente de menos 1? Claro que sí. La solución para esta desigualdad es el conjunto de los reales. Usted eleve cualquier número al cuadrado y va a ser distinto de menos 1. Por ejemplo, 5 al cuadrado es 25. ¿5 es diferente de menos 1? Sí. 1 al cuadrado es 1. ¿1 es diferente de menos 1? Claro que sí. Eleve cualquier número al cuadrado y eso le va a quedar distinto de menos 1. Ok, ok. Incluso, si yo igualara a 0 el denominador, ya voy a hacer lo mismo. 1 pasa con menos, ya saco raíz cuadrada y esto no tiene solución. Mire que el símbolo es diferente, pues no. Aquí es igual, aquí es eh, el diferente. Entonces, ¿qué número al cuadrado da menos 1? Ninguno, sería vacío. Significa que no hay número que haga 0 al denominador. Y si no hay número que haga 0 al denominador, ¿tendríamos restricciones? No, porque usted tiene que excluir aquel número que haga 0 al denominador, pero en este caso no hay. No hay número que haga 0 al denominador. Entonces, como no hay número que haga 0 al denominador, x puede tomar cualquier número. Es decir, el dominio
serían los reales. ¿Ok? Eso es lo que usted debe analizar, eso es lo que usted debe interpretar. ¿Ok? Ahora vamos. ¿Qué pasaría si la función fuera raíz cuadrada de 3, vamos a poner 2 menos 3x? ¿Hay restricción para la raíz cuadrada? Claro que sí. La restricción es que ese argumento debe ser mayor o igual a cero, siempre. Y ya luego me toca resolver esta inecuación. El 2 va a pasar con menos, multiplico por menos 1 y recuerde que si yo multiplico por menos 1 el símbolo cambia. 3 pasa a dividir y quedaría 2 tercios. Ok, si ubicamos esto en una recta, voy a poner 2 tercios y voy a pintar la parte menor, es decir, la parte izquierda. Entonces, el dominio será ese intervalo de menos infinito a 2 tercios. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que cualquier número que esté en este intervalo va a poder ingresar a la función y la función me devolverá un número real. ¿Qué pasaría si el número no está en este intervalo? Entonces la función no me va a devolver nada. Por ejemplo, 2 tercios es 0,66 aproximadamente. Un número que esté a la derecha de 0,66, el 1. 1 por 3 es 3, 2 menos 3 es menos 1. ¿La raíz cuadrada de menos 1 existe? No, no existe. Entonces, como no existe, el menos 1 no puede ingresar. Claro. ¿Por qué no puede ingresar el menos 1? Porque no está en el intervalo de aquí. ¿Ok? Ese es el dominio de esta función. Ahora, ¿qué pasaría si me dicen, por ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos x menos 2? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo algo así? Bueno, hacemos lo mismo, porque el argumento debe ser mayor o igual a cero. Y ahora, por ejemplo, aquí, mira, esto tiene que ver bastante con inecuaciones, la clase que ya vimos. Hay que saber qué hacer en esos casos, ¿no? Muy bien. Entonces yo factorizo, pongo x, pongo menos, menos por menos más. Dos números que multiplicados den 2 y restados den 1 sería 2 y 1. Muy bien. Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Qué hacemos luego? Puntos críticos, ¿no? Puntos críticos son aquellos números que hacen cero a los factores. Aquí sería el 2, aquí sería el menos 1. Pongo en orden el menos 1 y el 2, ¿ok? ¿Y qué decíamos? Bueno, comenzamos por el extremo derecho y vamos a multiplicar los signos de la X. Aquí sería más y aquí también más. Más por más, más. Como los exponentes de los factores son impares, los signos se van a alternar. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Los mayores a cero, que son los positivos, ¿no? Ok. Y el igual hace que los puntos críticos se incluyan. Este igual hace que se incluyan el menos 1 y el 2. Entonces vamos a poner corchete tanto al menos 1 como al menos 2. Es decir, el dominio de la función sería ese intervalo que nos ha quedado. Sería de menos infinito a menos 1 unido de 2 a más infinito. Fin. ¿Ya? Eso hay que hacer. Eso hay que hacer. Entonces, mire que vamos viendo algunos casos, ¿ya? No quiero que se aprendan los casos de memoria, lo que quiero es que se aprendan cómo se analiza. ¿Ok? Bien.
Vamos a ver otra función. ¿Qué pasa si yo tengo f de x igual a raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de 2 menos x, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, no es que usted va a elevar al cuadrado cada raíz, ¿ya? No es que va a eliminar las raíces, algo así. No, no hay que hacer nada de eso. Simplemente usted separa restricciones. Recuerde, si yo tengo una raíz de índice par, el argumento debe ser mayor o igual a cero. Muy bien, muy bien. Este argumento debe ser mayor o igual a cero también. Entonces, 2 pasa con menos, multiplico por menos uno y el símbolo cambia. ¿Ok? Ahora, ahora viene lo siguiente. Si yo tengo dos o más intervalos, ¿ok? Si yo tengo dos o más restricciones, siempre, ¿qué hay que hacer con las restricciones? Hay que interceptar, hay que hacer intersección entre ambas restricciones. Ahora, ¿cómo intercepto esto? En una misma recta voy a poner ambos intervalos. Veamos. Pongo en primer lugar el intervalo de aquí, sería mayor o igual a cero, del cero a la derecha, incluyendo el cero, menor o igual a 2, sería del 2 para la izquierda. Ok, ¿qué es la intersección? Ya sabemos, la intersección es donde se chocan, ¿verdad? Intersección es donde se cruzan ambos intervalos, o podríamos decir que la intersección aquí es donde se pintó dos veces, ¿ok? Y sería esta parte de aquí. Entonces, el dominio de f sería el intervalo de 0 a 2. O sea, a esta función solamente le está permitido que le ingresen números entre 0 y 2, ¿ok? Ojo con eso. Ahora, como todo esto se mezcla con inecuaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a raíz cuadrada de 2 menos valor absoluto de x menos 4? ¿Ok? ¿Qué se hace aquí? Este argumento debe ser mayor o igual a cero. Y de ahí, bueno, resolvemos, ¿no? Voy a pasar este 2 con menos, multiplico por menos uno a ambos lados, este símbolo cambia, ¿ok? Y x menos 4 tendrá que estar entre menos 2 y 2, así se descompone. Ahora, para despejar x, ¿qué hay que hacer? Vamos a sumarle 4 a todito, 4 a todito, y aquí sería 4 menos 2 es 2, 4 se va, queda x, 2 más 4 es 6. Entonces, el dominio de la función sería el intervalo de 2 a 6. Fin, fin, fin. Mira, así hay que hacer. Se mezcla bastante con inecuaciones. Pilas, aquí me pueden poner una fracción y tengo que resolver la inecuación con fracciones. Muy bien, muy bien. Vamos a poner otra función. Y aquí vamos a ver algo nuevo. ¿Qué tal si yo tengo f de x igual a x sobre raíz cuadrada de, vamos a poner aquí, x al cuadrado más 2x? Ok. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí hay que analizarlo bien. ¿Ok? Por ejemplo, habíamos dicho que el argumento de una raíz cuadrada debe ser mayor o igual a cero. O sea, esto debe ser mayor o igual a cero. Pero, pero, mire que la raíz cuadrada forma todo el denominador. ¿Ok? La raíz cuadrada forma todo el denominador. Entonces, el denominador puede ser cero.
Imposible. Imposible. No puede ser cero el denominador. Entonces, ya no estaría bien que yo ponga mayor o igual a cero. Simplemente sería mayor a cero. Porque no puede ser igual a cero el denominador. O sea, esta expresión no puede ser cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí saco factor común x. Queda x más 2. Puntos críticos. Aquí sería cero. Aquí sería menos 2. Pongo en la recta en orden el menos 2 y el cero. Y ya sabemos, ¿no? Los signos de la X. Tengo más, aquí tengo más por más da más. Los signos se alternan. Vamos a tomar a los mayores a cero, que son los positivos. Y los puntos críticos no se incluyen. No incluyo el cero y no incluyo el menos 2. ¿Por qué? Porque no está al igual. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Sería el intervalo de menos infinito a menos 2 unido con el intervalo del cero al más infinito. ¿Ok? Entonces, pilas con eso, pilas con eso. ¿Ya? Si la raíz está solita abajo, ya el argumento no será mayor o igual, solo mayor, porque esto no puede ser igual a cero. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviera así? A ver, ¿qué función nos toca? La función número 11. F de x igual a, eh, vamos a poner x al cuadrado sobre, voy a poner así, raíz cúbica de x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Ya? Ok, ok. No se aprenda ahora que a cualquier raíz usted le va a poner mayor o igual a cero. Por ejemplo, esta es una raíz cúbica. ¿Hay restricción para la raíz cúbica? Nunca, nunca, nunca. La restricción solamente es para la raíz cuadrada. Entonces, para la raíz cúbica nada que ver, aquí no hay restricción, pero tengo una restricción para el denominador, porque tengo denominador, ¿ya? Tengo denominador. El denominador, ¿qué debe ser? Debe ser distinto de cero. O sea, no hay restricción para la raíz cúbica, pero al tener denominador, al tener fracción, ese denominador debe ser distinto de cero. Entonces, factorizo, quedaría x menos, menos por más es menos. Dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5 sería 3 y 2. Ok, entonces x menos 3 debe ser diferente de cero, x menos 2 también diferente de cero, y quedaría x diferente de 3 y x diferente de 2. Entonces, el dominio de la función sería todos los reales, a excepción del 2 y del 3. ¿Ok? No puede ser ni 2 ni 3 porque estos números hacen cero el denominador. Recuerde que la raíz cúbica sí acepta números negativos, ¿ok? No hay restricción para la raíz, solamente el denominador debe ser distinto de cero. Así es como usted tiene que analizarlo, ¿de acuerdo? Así es como usted tiene que verlo. Ahora, ¿qué tal si la función fuera, digamos que uno menos x sobre raíz cuadrada de 3 menos x menos 2? Aquí la gran pregunta es, ok, para la raíz cuadrada sí hay restricción, ¿ya? Entonces la pregunta aquí es, este argumento de aquí, ¿qué tendrá que ser? ¿Mayor a cero o mayor o igual? O de pronto cambio la pregunta, ¿esto puede ser cero? Si usted dice que no, entonces está mal, porque esto sí puede ser cero, ya que si esto se hace cero, eso no quiere decir que el denominador se me haga cero, porque tengo acá el menos 2. Es muy diferente que esté la raíz cuadrada acompañada de algo a que esté solita como acá. Si está solita, entonces no puede ser cero, porque eso indica o eso quiere decir que el denominador será cero. Pero si está acompañada de algo, sí puede ser cero, sí puede ser cero. Ok,
Ahora, tengo aquí otra restricción y es que todo el denominador debe ser diferente de cero. Ahí ya estamos considerando esa restricción, ¿ok? Entonces, 3 pasa con menos, multiplico por menos uno, el símbolo cambia, 2 pasa a sumar, ¿ya? Elevo al cuadrado a ambos lados, se va la raíz aquí, sería 3 menos x, 2 al cuadrado es 4, 4 pasa con menos por acá, x pasa a sumar, 3 menos 4 es menos uno. X no puede ser menos uno, pero, por ejemplo, aquí le aconsejo algo. Usted tome este número y verifique que efectivamente el denominador le queda cero, ¿ya? Verifique que el denominador le queda cero. A ver, menos uno con menos da más uno y más 3 queda 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, menos 2 da cero. Ah, ok. Como el denominador da cero, entonces está bien quitar este número. Entonces, ¿cuál sería el dominio de f? Veamos. ¿Qué me dicen estas dos partes? Que x debe ser menor o igual a 3, pero acá me dice, ok, espérese. Si llega a estar el menos uno contenido en este intervalo, entonces exclúyalo. Saque al menos uno porque el menos uno no puede estar incluido. Entonces, ¿el menos uno se encuentra aquí? Claro que sí, claro que sí. Entonces hay que excluirlo. ¿Cómo lo excluimos? Con paréntesis. El dominio de f sería el intervalo de menos infinito a menos uno unido de menos uno hasta 3. ¿Ok? Y aquí hay otra forma de, de expresar este intervalo, de expresar esto. Yo puedo poner que voy de menos infinito hasta 3 sin incluir al menos uno. Y esa es una forma válida. ¿Sí? Entonces, importante, importante. Eso es importantísimo tenerlo claro. Bien, bien, ahí tenemos. Ahí tenemos. Vamos con el siguiente ejercicio. Si yo tengo f de x igual, vamos a poner aquí raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado sobre x menos 2, ¿ok? ¿Cuántas restricciones tengo aquí? Eso pregúntese siempre. ¿Cuántas restricciones hay aquí? En este caso tengo dos. La primera es que el argumento de esta raíz cuadrada debe ser mayor o igual a cero. ¿Ok? Mayor o igual, porque está en el numerador. Si estuviera solita en el denominador sería solamente mayor a cero. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra restricción? Que el denominador debe ser distinto de cero. Resolvemos ambas y luego las interceptamos, ¿no? Bien, veamos. X debe ser diferente de 2, ¿sí? Y acá, bueno, yo puedo hacer aquí varias cosas. Yo puedo hacer aquí varios procesos. Ya, lo voy a hacer de esta forma para que usted vea eh, que esto se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, voy a pasar el 4 con menos. Ya, usted puede aplicar aquí diferencia de cuadrado, factorizar, puntos críticos, bla, 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 ¿sí? Y luego hallar la solución. O también lo puedo hacer así, ¿ya? Multiplico por menos uno a ambos lados. Este símbolo cambia. Ahora, voy a sacar raíz cuadrada en ambos lados. La raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, x quedaría entre menos 2 y 2. Ok, ¿qué vamos a hacer con ambas? Los vamos a interceptar, ¿sí? Entonces, tenemos el intervalo de menos 2 a 2, incluyendo al menos 2 y al 2.
pero acá me dice que X no puede ser 2. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si es que llega a estar incluido el 2, lo sacamos. Si no está incluido, no pasa nada, queda lo mismo. Si llega a estar incluido, lo sacamos. ¿Ok? Entonces, ¿el 2 está incluido aquí? Claro que sí. Hay que sacar el 2 y para sacar el 2, ¿qué hay que hacer? Ponerle un paréntesis y asunto arreglado. El dominio de f será el intervalo de -2 a 2. ¿Ok? Entonces, mire, aquí hemos presentado varios casos, pero la forma en cómo analiza será la misma. ¿Ok? Siempre tener en mente eh, las restricciones, que el denominador no puede ser cero, que si tengo una raíz de índice par, el argumento tiene que ser mayor o igual a cero, que si tengo dos o más restricciones hay que interceptarlas y el resultado de esa intersección será el dominio, ¿ok? Todo eso hay que tener claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya simplemente a usted le queda practicar. En el Canvas se le va a habilitar una práctica de funciones, un banco importante aquí de estos ejercicios para que usted pueda practicar, usted pueda resolver ahí. Bien, ahora vamos a hablar de la representación gráfica de funciones. Veamos. Representación gráfica de funciones. Ok, en el capítulo de conjuntos eh, habíamos visto funciones, ¿verdad? Lo vimos con diagramas sagitales, ahora lo estamos viendo para los números reales. Ok, pero vamos a recordar un poco qué pasaba con, en el capítulo de conjuntos, cómo distinguíamos si una relación era una función. Veamos, si yo tengo, por ejemplo, aquí el conjunto A y acá tengo el conjunto B, ya, voy a poner aquí elementos, voy a poner 1, 2, 3, 4, voy a poner 5, 6, 7, 8, ¿ok? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo se debe relacionar estos elementos para que represente esto una función? Habíamos dicho que cada elemento, cada elemento del conjunto de partida debe relacionarse con un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Ok? De cada elemento del conjunto de partida debe salir una flecha. Hacia dónde vaya la flecha no importa. Por ejemplo, esto puede ir con el 5, esto puede ir con el 6, esto puede ir otra vez con el 5, esto puede ir con el 7, ¿ya? Hacia dónde vaya la flecha no importa, lo importante es tener para cada uno una sola flecha, ¿ok? Y esto lo vamos a relacionar con lo que vimos aquí al inicio. ¿Se acuerda? La función era una máquina a la cual ingresa un número y la función, ¿cuántos números me devuelve? Me devuelve solamente un número. ¿Ok? Solamente un número. Y eso es lo que pasa aquí. Porque, a ver, si vemos a la función aquí, digamos que esta es la función f, ¿ya? Si yo le ingreso el 1, ¿qué me devuelve f? Me devuelve el 5. Está bien. Si yo le ingreso el 2, la función me devuelve 6. Si yo le ingreso el 3, la función me devuelve 5. Está bien, me devuelve un número. Si yo le ingreso el 4, la función me devuelve 7. O sea, la función me devuelve un número. Entonces, ya cuando hablamos aquí de gráficos, ya ya en el plano cartesiano, ahí el asunto es similar. Por ejemplo, quiero saber, ya, por ejemplo, este es el plano cartesiano, ¿no? Usted ya lo conoce, ya lo ha visto por ahí. Este es el eje X, este es el eje Y. Y vamos a poner esta curva de aquí, ¿ok?
¿Esta curva qué es? Es un conjunto de puntos que están incluidos, que están contenidos. Entonces, veamos. Digamos que este número sea 2, ¿ya? Y que, vamos a poner 3, ¿ya? Y que este de aquí sea 2 y que este de acá sea -2. ¿Podrá ser esto una función? Veamos qué ha sucedido aquí. Dice que si x toma el valor de 3, y toma el valor de 2, pero también toma el valor de -2. ¿Ok? Si lo analizamos en diagramas sagitales, ha sucedido esto. El 3 se relaciona aquí con ¿cuántos números? Con 2. ¿Será esto una función? No, es imposible. Porque para que sea función, cada elemento del conjunto de partida debe relacionarse con solamente un elemento del conjunto de llegada. Pero este de aquí se relaciona con 2. No es una función. No es una función. Entonces, se da cuenta que se aplica lo mismo, ¿ok? Las cosas se relacionan. Entonces, ya ahora, una vez que usted ya tenga clara la película, ya podemos ver aquí el criterio de la recta vertical. ¿Qué me dice este criterio? Que cualquier recta vertical que se trace debe cortar al gráfico. A ver, vamos a poner bien el concepto, a ver. Para que, para que un gráfico represente a una función, cualquier recta vertical que se trace debe cortar al gráfico en máximo un punto, ¿ya? Por ejemplo, esto es lo que les enseñan muchas veces en el pre, por ahí usted ve videos que directamente van a esto, ¿ya? Y le dicen, a ver chicos, miren, si ustedes quieren saber si es función, comiencen a trazar rectas verticales así como loquitos y ya está. No, no. No se trata solamente de hacer esto. Ok, claro, se hace esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a analizar qué nos dice el criterio de la recta vertical. Dice, para que un gráfico represente a una función, cualquier recta vertical que se trace debe cortar a recta vertical, ¿no? Que se trace debe cortar al gráfico en máximo un punto. ¿Qué quiere decir máximo un punto? Máximo un punto no quiere decir solo un punto, porque, a ver, si hubiese sido así, yo tendría que escribirle solo un punto y no hacer tanto drama. Máximo un punto es que no puedo pasarme de un punto. O sea, máximo uno. El límite es tocar uno. ¿Ya? O sea, puede ser que no toque puntos y no pase nada. La cosa es no pasarme de uno. Si no toco puntos, no pasa nada. Pero si yo toco más de un punto, es decir, si yo toco dos o más puntos, entonces ya no será una función. ¿Ok? Ya no será una función. Listo. Por ejemplo, esto pasa acá. Si yo trazo la recta vertical justo aquí, ya toco dos puntos. Ok, ya sabíamos que esta no era una función. Ya sabíamos. Pero mediante el criterio de la recta vertical lo puedo saber de una forma más fácil. Ya toqué dos puntos, ya toqué dos puntos, entonces, si ya me paso de un punto, ya no es función. Esto no es función. Simplemente es una relación. Simplemente es una relación. ¿Ok? Ya no es una función. Listo. Porque dice cualquier recta que se trace, ¿no? Si yo encuentro alguna recta que toque dos más puntos, así por acá no toque puntos, así por acá toque solamente uno, no será función porque hay al menos una recta que toque en dos o más puntos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar rectas verticales y como máximo debe tocar un punto. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que yo tengo así. Esto no sería una función. ¿Por qué? Porque al trazar rectas verticales, por ejemplo acá,
la función toca 1, 2, 3 puntos. Como máximo debe ser 1. Si toco 3, entonces ya no es función. Ya no es función. Como máximo debe ser un punto. Por ejemplo, digamos que la función está así. Digamos que la función sea así. ¿Ok? Entonces, si yo trazo una recta vertical aquí, toco un punto, mire, toco un punto por acá, toco un punto por acá, toco un punto por acá. Y si se da cuenta, no hay partes donde toque dos o más puntos. No hay partes donde toque dos o más puntos. O sea, no hay forma de que aquí la recta vertical toque dos o más. ¿Será función? Claro que sí. Sí es función. Sí es función. Ahora, usted va a ver aquí en los gráficos que es común ver puntos así o puntos así. ¿Ok? Este punto se llama punto abierto. ¿Qué es un punto abierto? Es un punto, vamos a poner acá. Un punto abierto es un punto que no está incluido. O sea, es un punto que no le pertenece a la función. Y este se llama punto cerrado y es un punto incluido. Es un punto que le pertenece a la función. Digo eso porque, por ejemplo, puede darse el caso de que tenga algo así. Digamos que la función tenga esta forma de aquí. Bueno, función entre comillas, porque recién vamos a ver si es función o no. Ya, digamos que sea así. Yo comienzo a trazar rectas verticales para saber si es función o no. Y toco un punto, toco un punto, toco un punto, por acá también, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo trazo la recta vertical justo aquí? Recordemos que cuando los puntos están sombreados de esta forma, se llaman puntos cerrados. Puntos cerrados. Son puntos incluidos. Es decir, si yo trazo la recta vertical aquí, me estoy llevando dos puntos del gráfico. ¿Ok? Y si toco dos puntos, ¿es una función? No, no es función, porque máximo un punto debo tocar. ¿Ok? No es función. Bien, ahora, ¿qué tal si tengo al gráfico así? ¿Ok? Aquí toco un punto, toco un punto por acá, toco un punto por acá también un punto, un punto. Si la trazo justo aquí, ¿cuántos puntos toco? Toco uno, toco uno. Entonces, ¿por qué digo que toco uno? Porque este punto aquí no está incluido, es decir, ese punto, digámoslo así, no existe aquí. ¿Ok? El único que existe es el de acá, así que si trazo la recta vertical, me estaría llevando un punto. Un punto. Entonces, como no hay partes donde toque dos o más puntos, entonces esto sí es función. Ok, muy bien. Así es como vamos a darnos cuenta si un gráfico representa o no a una función. ¿Ya? Ahora, es importante lo siguiente. Usted tiene que saber que para una función vamos a tener el conjunto de partida y acá el conjunto de llegada. Entonces, en una función, el conjunto de partida, ojo con esto, el conjunto de partida siempre es el dominio. Siempre es el dominio, siempre. Ojo, esto es siempre, ¿ya? Siempre es el dominio. El conjunto de llegada puede ser cualquier cosa, pero lo que podemos asegurar es que siempre el conjunto de partida es el dominio. Es el conjunto de números de X
que ingresaron a la función y que la función me devuelve un número real, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo, digamos que así, ya, este es el eje X, este es el eje y yo tengo, digamos, una curva, algo así, ¿ya? Y luego aquí me pego un salto y hago esto, ¿ya? Ok, digamos que este número aquí sea 2. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de números de X que ingresaron a la función y que la función me devolvió un número real. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber este número de aquí, que no sé cuál sea, pero yo quiero saber si este número pertenece al dominio. Si pertenece al dominio, Y me tuvo que haber devuelto un número. Entonces, claro, porque para este número existe este número en Y. Para este número existe este número. O sea, todo eso está en el dominio. Para este número existe este número. Para este número existe este número. O sea, todos estos números están en el dominio. Si yo quiero saber si, por ejemplo, el uno está en el dominio, voy a decir que no, porque el uno no tiene asociada ninguna Y. Lo mismo pasa con el 2. Este punto es abierto y en ninguna parte está incluido el 2. O sea, para el 2 no existe Y. Significa que el 2 no ingresó a la función, no está en el dominio. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver así. Muy bien. El dominio es la sombra del gráfico en el eje X. ¿Ya? La sombra del gráfico en el eje X. Simplemente usted va a seguir a la función en el eje X y la sombra del gráfico será el dominio. Ok, esta función viene desde menos infinito hasta cero, ya porque viene, o sea, esto se va de largo, no se detiene. O sea, los valores que va tomando X vienen desde acá. Para este valor de X está este valor de Y, entonces vamos desde menos infinito. Aquí hay un salto porque no hay gráfico y nos vamos del 2 hacia el infinito. Ese es el dominio. El dominio de F será el intervalo de menos infinito a cero unido de 2 a más infinito. ¿Ok? Y eso es lo que tiene que estar en el conjunto de partida, porque en una función el conjunto de partida siempre es el dominio. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo una función así? Digamos que yo empiezo desde un punto cerrado aquí, luego vengo hasta acá a un punto abierto, digamos que este sea -5, digamos que este sea -1, y luego vengo desde aquí, hago esto, ¿ok? Y luego digo que este de acá, por ejemplo, es 3, y luego me pego un salto por acá a 4 y hago esto de aquí, ¿ya? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Y la llamo función porque, bueno, en primer lugar, se cumple el criterio de la recta vertical. O sea, dese cuenta que la recta vertical no toca más de un punto. Por ejemplo, aquí no toco puntos, no pasa nada. Toco uno, uno, uno. Aquí no pasa nada si no toco puntos. Uno. O sea, no hay partes donde toque dos o más. Entonces, el dominio es la sombra del gráfico en el eje X. Esta función o este tramo proyecta esta sombra. Y este tramo proyecta esta sombra en el eje X. Y este tramo va de aquí y se va de largo. Entonces, todo eso que hemos pintado será el dominio. El dominio de la función será el intervalo de -5 a -1 unido, porque hay un salto, de 0 incluido, porque está incluido, de 0 incluido a 3 sin incluir, unido de 4 a más infinito. ¿Ok? Eso pasa. Entonces, vamos a escribir aquí en forma general. Para que un gráfico represente una función, se debe cumplir lo siguiente.
Primero, que el dominio debe ser igual al conjunto de partida. Segundo, se debe cumplir el criterio de la recta vertical. ¿Ok? Se deben cumplir entonces dos cosas. No solamente el criterio de recta vertical, eso está fácil, pero aparte usted también debe ver que el dominio de la función sea igual al conjunto de partidas. Si se cumplen esas dos cositas, entonces hablaremos de una función. ¿Ok? Muy bien, vamos a practicar esto. Por ejemplo, aquí me dicen, se tiene la gráfica de la función f, determina el dominio, el rango, intersecciones con el eje X, eje y este valor numérico. Ok. A ver, el dominio es la sombra del gráfico en el eje X. En el eje X, la función empieza desde aquí, ¿ya? Y usted simplemente sigue a la función. -8, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo aquí, ¿verdad? Y llego hasta el 8. Es decir, el dominio de f sería el intervalo desde -8 incluido. ¿Y por qué digo que está incluido? Porque la única forma en que no esté incluido es que tenga un punto así. Sería el intervalo de -8 hasta 8. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rango de la función? Si el dominio es si el dominio es la sombra del gráfico en el eje X, el rango es la sombra del gráfico en el eje Y. Entonces, debo ver la función empieza en el eje Y desde -4 y va avanzando, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. A ver, -4. Mire, esta parte de aquí indica que Y toma todos estos valores y llega hasta el 4. O sea, el rango de la función será el intervalo de -4 hasta 4. ¿Cuáles son las intersecciones con X? ¿Qué es eso? Bueno, intersecciones con X son los puntos donde el gráfico toca al eje X. Entonces, la función viene aquí así, toqué al eje X aquí y toqué al eje X acá. Pero usted tiene que ponerlo como punto. Recuerde que en el plano cartesiano los puntos tienen la forma X, Y, donde X es la abscisa y Y es la ordenada. ¿Ok? Entonces, este punto de aquí sería 0 en X, 0 en Y. Y este punto de acá sería 4 en X. Y en Y, ¿qué punto está aquí? 4 en X. ¿En Y qué punto está? El 0. Entonces, las intersecciones con X tenemos a 0,0 y a 4,0. ¿Cuál será el intercepto con Y? Es el punto donde el gráfico toca el eje Y. El gráfico toca el eje Y aquí, en el punto 0,0. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, ¿qué significa esto del valor numérico? Por ejemplo, f de -6. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la función que tenemos aquí es y igual f de x, y aquí me piden, por ejemplo, f de -6, ¿qué significa esto? Es el valor que toma y cuando x sea -6. O sea, estoy cambiando la x por el -6. Aquí está el -6 en el eje x. Usted tiene que ir hacia donde esté incluido el punto, es decir, para acá, y ver qué valor toma y. En este caso, el valor de y es 4. F de -6 es 4. F de -1, ¿ok? ¿Qué valor toma y cuando x sea -1? El 1. Muy bien. F de 3 sería el valor que toma y cuando x sea 3. Cuando x sea 3, el valor que toma y es 2. ¿Ya? Así hay que hacer. F de 7 es el valor que toma y cuando x sea 7. Si x es 7, ¿qué valor toma y? Siempre vaya hacia donde esté incluido, ¿ok? El valor que toma y aquí es -4, ¿ok? Entonces, f de 7 es -4.
Ya simplemente nos quedaría reemplazar ahí y con eso ya tenemos la respuesta. F de menos 6 es el valor que toma y cuando x sea menos 6. Ya lo hallamos, 4, ¿no? F de menos uno dio uno, F de 3 es 2, F de 7 es menos 4, 4 menos uno es 3, 2 menos 4 es menos 2. O sea, quedaría menos 3 medios. ¿Ya? Ok, listo, listo. Veamos, veamos. Vamos al siguiente. Asimismo me piden el dominio, el rango, intersecciones con los ejes. Ya, ok. Para el dominio, yo sigo a la función en el eje X. Es la sombra del gráfico en el eje X. Empiezo desde menos 5, voy hasta 3, ok. Llego hasta 3, esta curva lanza esta sombra. Aquí no hay gráfico, quiere decir que no hay sombra. Me pego un salto al menos 2, de menos 2 a 2, y luego de 3 hasta 5. Ahí ya muere todo, ¿ya? Vamos a ver. El dominio, el dominio de la función sería de menos 5 a menos 3, de menos 5 a menos 3, unido, porque ahora me vengo por acá, unido de menos 2 a 2, unido de 3 a 5, sin incluir el 3 y sin incluir el 5 porque tenemos punto abierto. Lo mismo acá, son puntos que no están incluidos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el rango? Es la sombra del gráfico en el eje Y. ¿Ok? En el eje Y la función empieza desde menos 5, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Llego acá, sigo subiendo y llego hasta acá, porque este tramo, esta curva, lanza esta sombra, pero debo seguir porque sigue habiendo gráfico. Entonces, el rango de la función será el intervalo desde menos 5 hasta 4. ¿Ok? Entonces, eh, aquí, aquí hay que pensar, ¿el menos 5 está incluido o no? Acá no lo incluye, pero acá sí. Y basta que lo incluya para incluirlo acá. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que la función sí llegó a ser menos 5. Recuerde que el rango es el conjunto de números que me devuelve la función. La función me ha devuelto el menos 5. Claro, tiene que ir incluido. El 4 va sin incluir porque por ningún lado se lo incluye. Entonces, basta que esté incluido para incluirlo acá. ¿Ok? Ahora vamos a ver las intersecciones con el eje X. ¿Cuáles serían las intersecciones con X? Serían los puntos donde toca la función el eje X. Veamos. Aquí, por ejemplo, vendría a tocar aquí, vendría a tocar acá, pero acá no, porque este punto no existe. ¿Ok? ¿Ya? Ese punto no existe. Entonces, veamos, veamos. Los puntos serían menos 4,0 y 4,0. ¿Ok? Y el corte con Y sería acá. El intercepto con Y sería el punto 0,2. 0,2, porque aquí X vale 0 y Y vale 2. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? El valor numérico de G de menos 5 menos G de 0 más G de 4. G de menos 5 es el valor que toma Y
cuando x sea menos 5. Si x es menos 5, el valor que toma y es menos 5. Ya, muy bien. Si x toma el valor de 0, y vale 2. Y vale 2. Ahora, si yo evalúo el 4, ¿qué valor toma y cuando x sea 4? Toma 0. A ver, aquí este es 2 y el otro es 0. Entonces quedaría aquí menos 7. ¿Ok? Ya, espéreme un rato. Vamos a ver. A ver. Vamos con un último ejercicio. El dominio, ya usted lo tiene más claro. Vamos, empiezo desde menos 8, avanzo hasta menos 1. Esta parte llega hasta menos 1. Ahora vamos de menos 1 hasta 1 y ahora vamos del 1 hasta el 4. ¿Ya? O sea, se hace una sola. Se hace una sola. Ya no hay saltos como por ejemplo en el de acá que había un espacio vacío. Aquí vamos desde menos 8 hasta menos 1, de menos 1 hasta 1 y de 1 hasta 4. O sea, el dominio de H sería el intervalo desde menos 8 hasta 4 incluido. Ahora, ¿cuál sería el rango? El rango va desde menos 4, voy avanzando, voy subiendo, llego hasta aquí, pero hay un cachito aquí que todavía sigue subiendo. Entonces, y ojo, que aquí no se incluye, pero acá sí. Entonces, el rango de H sería el intervalo desde menos 4 incluido hasta 4 que también esté incluido. Intersecciones con X. ¿Qué puntos toco en el eje X? El de aquí, el de aquí y el de acá. O sea, sería menos 4,0, 0,0 y 3,0. La intersección con Y sería el punto de acá, sería 0,0. Pide el valor numérico de h de menos 5 menos h de menos 1 más h de 1. H de menos 5, ¿qué valor toma Y cuando X sea menos 5? El 1. H de menos 1, ¿qué valor toma Y cuando X sea menos 1? Siempre tiene que irse hacia donde esté incluido. Aquí no, porque no está incluido. Acá sí, sería menos 3. Menos 3 con el menos queda más. H de 1, el valor que toma Y cuando X sea 1, aquí está incluido, sería 1. Y esto quedaría 5. Muy bien. Esta es la primera parte de funciones y es muy importante que usted tenga claro qué hacer, tenga claro los conceptos, qué es una función, por qué aplico el criterio de la recta vertical, ¿ok? ¿Qué representa el conjunto de partida en una función? Ya, todo eso es importante, ¿ok? Muchas gracias.